Ya estamos de vuelta después de este primer coffee break de la jornada. Vamos a recibir con un fuerte aplauso de nuevo a Javier, por favor, en el escenario. Javier Iscar, porque queríamos dar un mensaje antes del coffee. Han salido despavoridos porque este catering de desfase es extraordinario. Hemos comido de todo. Hemos comido sándwiches vegetales, empanada de atún, tortilla de patata. ¿Está bien? Después del storytelling y los peritos, perito caliente debes haber puesto, pero es un tema que había que buscar. Bueno, y Javier ha dado un mensaje muy importante sobre la Fundación Enraiza que mucha gente no lo habrá escuchado, así que adelante. Yo creo que ahora que estamos todos sentados es importante que os diga que este año por primera vez el Open colabora con una ONG que lleva 40 años intentando, bueno, favorecer que haya más procesos, proyectos de desarrollo para mitigar el hambre en el mundo. Y este año han traído un proyecto muy bonito que es sobre el tema agroalimentario ecológico en Senegal para paliar el hambre allí, también para contribuir al cambio, a que no haya este cambio climático tan atroz que estamos teniendo. Esta es un stand verde que está ahí, además nos lo ha traído también Auren, que ha hecho el esfuerzo también para que Enraiza esté aquí. Y sí que, bueno, yo ya lo he hecho y que, bueno, sugiero que si cada uno puede aportar un poquito y hacerse colaborador de Enraiza, pues eso, que ayudamos a Senegal en este caso y otros proyectos interesantes que tiene la Fundación. Fantástica iniciativa. En otro orden de cosas, en el set del Santander tenemos que recordar que hay un concurso abierto, que es sencillísimo participar. Con el móvil capturas el código QR, metes tu correo electrónico y puedes ganar un iPad, un iPhone o unos AirPods. Se sortean hasta 3. Así que yo creo que la gente se tiene que animar. ¿Me puede tocar a mí? Tú no deberías de jugar, o poner el nombre de un sobrino, pero que no se parezcan los apellidos, para que cuando digamos los ganadores, Iscar de Hoyos, de la gente. Y luego, muy importante, cuéntanos este récord de asistencia. Bueno, de inscritos. 630 inscritos presenciales este año. Oye, perdonar, 630 inscritos, se merece un aplauso de este Open de arbitraje. Cada vez tiene más repercusión en su 10º aniversario y ha venido mucha gente. Tú fíjate que ha venido hasta Pedro Almodóvar, el director de cine. Estoy de verdad absolutamente emocionado, querido Javier, con cómo se está desarrollando esto del Open. Y he decidido que voy a rodar parte de mis películas en honor a vosotros el arbitraje. Mira, a ver si te gustan los títulos que he pensado. El laudo que habito. Es la historia de un árbitro internacional que no para de trabajar. Una cosa maravillosa. O qué he hecho yo para merecer este perito. Que es un caso que a uno le toca un perito argentino, el perito Moreno, que tiene mucha labia pero no es demasiado bueno en las calificaciones. Y luego, pues no sé, son películas que creo que te pueden gustar. Por ejemplo, Árbitros Lejanos. Ah, muy bien. Sí, que te toca siempre litigar con una empresa, pero el árbitro siempre está en Perú. No sabemos por qué, están lejísimos. ¿Sabes a quién daría yo un premio entonces? ¿A quién? ¡A Pedro! Perfecto, pero no al actual, a Pedro Almodóvar. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Dicho esto, vamos a continuar la jornada que nos queda. Vamos por la mesa 14 ya. Tenemos 21. La mesa 14 es el arbitraje post-M&A y vamos a hablar un poco de esos conflictos post-M&A, compra de empresas, pactos de socios. Es lo que están siendo protagonistas. Algún motivo habrá. Nos lo va a desvelar la mesa, que está bien moderada por Michael Lamin, director de HKA. Gracias a Javier, Sonia y Peo por todo el esfuerzo que habéis hecho para organizar este 10º aniversario de Open. Lo habéis conseguido, no hace falta decir nada más. Y por supuesto, aunque me cuesta decirlo, enhorabuena a Javier por lo de anoche. Puede hubiera sido mejor, después de todo, haber puesto un par de mesas más para no tener que haber sufrido estos primeros 80 minutos del partido, pero bueno, así es el fútbol. La canción que acabáis de escuchar es Science is Delivered de Stevie Wonder. Y para ser completamente sincero, la razón principal por haber elegido esta canción es por el título y estas 3 palabras, Science is Delivered, ¿no? Porque aunque suena muy bien, en base de varios datos sobre la cantidad de transacciones de M&A que hay y que acabarán en una disputa, queda muy claro que Stevie y su equipo no estaban pensando en una transacción cuando escribieron esta canción, ni de lejos. La realidad es que muy pocas transacciones de M&A son tan sencillas como firmar, cerrar y entregar. Y de ahí voy al tema de nuestra mesa de hoy, el arbitraje post-M&A y una visión 360.
proporcionar una visión 360 en los 38-39 minutos que nos quedan. Lo veo bastante ambicioso, pero vamos a tratar de hacerlo. O por lo menos ofrecer algunas perspectivas sobre tendencias en el mundo del arbitraje post-M&A y luego tratar de un par de temas candentes. Así que sin más, Antonio, empezando contigo. Como acabo de mencionar, existen varios datos que hablan de los numerosos casos de disputas post-M&A que hay hoy en día. Y otros que también hablan de la expectativa de que este aumente en los próximos años. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las causas más comunes de los arbitrajes post-M&A en la actualidad y cómo cambió esto en los últimos años? Bueno, gracias, Michael, en primer lugar. Y también quería felicitar al Open, ¿no?, por esta magnífica organización, darle la enhorabuena a Pello, a Sonia y al presidente por traernos y juntarnos a todos nosotros aquí. Respondiendo a tu pregunta, yo diría que hay tres focos fundamentales de disputas post-M&A. En primer lugar, la due diligence, sobre la certeza de la información facilitada, la complejidad o la integración completa de la información que se ha facilitado. Eso da lugar a muchas controversias, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día las due diligence se practican en un periodo muy corto, ¿vale? El segundo foco de disputa es todo lo relacionado con el precio. Si se ha devengado sobre todo si hay un componente variable, ¿no? Si se ha alcanzado el EBITDA, que suele ser el índice de referencia para el devengo del earn-out, si se ha inflado intencionadamente el EBITDA para poder devengar ese earn-out. Todo lo relacionado con el precio también suele ser una cuestión muy importante de controversia. Y por último, y por lo que nosotros venimos viendo últimamente en el despacho con los temas en los que estamos trabajando, todo lo relacionado con las reps and warranties y las indemnities también suele ser un foco muy importante de controversias. Ver si se han generado los acontecimientos a los que da lugar la aplicación de las reps and warranties, ver si están las indemnities en el lugar efectivo y aplicables, etcétera, etcétera. Yo diría, por lo tanto, que esos tres son los grandes focos de generación de controversias post-M&A. Y en cuanto al rol del arbitraje en los conflictos o en las disputas post-M&A, nosotros lo que venimos observando es que si bien al principio había una mezcla entre la participación judicial y el arbitraje, hoy en día prácticamente en la totalidad de los SPA, de los contratos de compraventa, se incluye una cláusula arbitral y se somete la controversia a arbitraje, que en mi modesta opinión creo que es la vía más adecuada para resolver estas controversias, por cuanto que siempre suelen ser complejas, siempre suelen requerir un elemento contable o un elemento de valoración. Los forensics son esenciales, ¿no?, para este tipo de controversias, y yo diría que el arbitraje encaja mucho mejor en este tipo de controversias que la vía judicial. Gracias. Y entonces, Carlos, en la perspectiva de Forensic, como somos tan importantes, como acaba de decir Antonio, desde la perspectiva de Forensic y reconociendo que nuestro papel en los arbitrajes post-M&A puede ser muy diverso y que se pueden involucrar un equipo de Forensic en muchas etapas del proceso de compra-venta. ¿Cuáles son los asuntos en los que más comúnmente se os está solicitando apoyo en la actualidad respecto a los arbitrajes post-M&A? ¿Qué tipo de servicio está viendo que están solicitando mucho? Y eso, si ha habido algún tipo de cambio en los últimos años respecto al rol tradicional de un equipo de Forensic en el contexto de un post-arbitraje M&A. Gracias, Mike. Bueno, en primer lugar, como decía Antonio, el agradecer al Open, tanto a Javier, a Sonia y a Pello, el contar con KPMG y con nosotros para estar en este panel y unas congratulations adelantadas de lo bien que está saliendo todo y seguro que va a salir. En cuanto a la pregunta, yo diría que históricamente nuestra intervención era como de experto contable, económico, financiero, desde un ámbito más contable. Nuestro trabajo consistía en pues validar esa sobrevaloración del activo, normalmente infravaloración del pasivo, y ver qué impacto tenía en la compañía. Lo que estamos viendo es que con el tiempo pues se ha dado un pasito más y se nos pide un análisis económico más extenso. En particular, yo diría
lo que es toda la contextualización de la operación, de cómo se produjo la operación desde un punto de vista económico, es decir, cómo se fijó el precio, la trazabilidad entre el precio que aparece en el SPA, todos los documentos que se intercambiaron en la negociación, con el objeto de identificar ese parámetro de referencia, como decía antes Antonio, el EBITDA normalmente, o un descuento de flujos de caja, y poder trazar una unidad con otra. Esto tiene un impacto muy importante porque permite al demandante pues pedir un perjuicio económico entendido como ese sobreprecio que ha pagado el comprador. Y evidentemente la cantidad es mayor. Esto es difícil y hay que explicárselo muy bien para que el tribunal lo entienda. Ese es uno de los ámbitos que nos piden mucho ahora. Luego, otro punto más relacionado con lo que es el Forensic y Discovery es hacer un análisis de qué ocurrió antes de la transacción. Me refiero a lo que es identificación de correos electrónicos, comunicaciones, que puedan evidenciar cómo el vendedor tuvo un interés en maximizar el precio de la transacción de forma interesada. Para ello utilizamos herramientas tecnológicas. Yo cada día alucino más con lo que mis compañeros de Forensic Technology hacen con la inteligencia artificial. Somos capaces de identificar emails con simplemente el argumento que debería tener el email y te sacan el email. Esto a la dirección letrada le sirve pues como una prueba más para probar lo que es el dolo o la mala fe, que es muy importante en todas estas reclamaciones porque normalmente las reps and warranties tienen unos límites de lo que se puede solicitar y, como todos los abogados sabéis, con el dolo se puede superar ese límite. Entonces, esto es una cosa que nos piden mucho ahora. Y por último, yo destacaría, no es tanto post-M&A, pero sí en todo el contexto del M&A, que es la actuación de experto dirimente. Esto es algo que yo cuando trabajaba en Londres en temas de disputas transaccionales era muy común que los SPAs lo incluyesen, es lo que es el ADR, el Alternative Dispute Resolution, y aquí nos piden tanto ser experto dirimente, como es lógico, siempre en un ámbito contable, no pretendemos hacer ningún tipo de interpretación legal, pero también en ese proceso de maximizar la posición de una de las partes. Es decir, nos contrata una de las partes para que, de la mano del abogado procesalista, de la necesaria involucración del abogado procesalista, que cada vez es más común. O sea, normalmente ahora el equipo multidisciplinar que se crea es el abogado de M&A, porque fue el que redactó el contrato, el abogado procesalista, porque tiene que velar porque todo el proceso sea limpio y el informe no se puede impugnar posteriormente, y luego nosotros para identificar esos argumentos económicos que luego el abogado procesalista se encarga de volcar. Esto cada vez se está sofisticando más e incluso en el mercado anglosajón el propio SPA ya prevé cuáles van a ser los pasos, submission, replace y qué podrá hacer el experto y qué no. Y esto es un poco lo que vemos que está cambiando nuestra intervención. Perfecto. Y aquí, por curiosidad, como hablamos el año pasado también de los disputas post-M&A, y mencionamos el tema del peligro que puede haber al no escribir bien las definiciones en el contrato SPA, estáis viendo, tanto Ana como Carlos, solicitudes de involucrarte antes en el propio drafting del contrato, poniendo algunos ejemplos de cómo se establece las normas contables a seguir para calcular el earnout, o incluso unos ejemplos de cómo calcular working capital, porque eso es, surgen muchísimas disputas por estos propios cálculos y por falta de claridad sobre cómo hacerlo y que se quede en la interpretación, que siempre es un peligro. Sí, así es. Bueno, de hecho, esto es un servicio que prestamos muchas veces. En Inglaterra es muy común hacerlo, se llama agreement vetting. Ayer te preguntaba, Michael, qué significaba vetting, ¿no? Y consiste en revisar el contrato desde un punto de vista forensic y
con base a la experiencia, oye, pues ten cuidado, esta definición de EBITDA no está del todo conseguida y puede tener problemas, o mejor incluye una plantilla de cómo se calcularían las completion accounts. Bueno, pues ahí aportamos bastante valor y ayudamos a la redacción del contrato sobre la base de experiencias previas, porque a base de ver muchas, bueno, pues te das cuenta qué es lo que funciona y lo que no funciona. Claro, perfecto. Pues ahora moviendo a la perspectiva de financiadores de litigios. Como ya sabemos, el mercado de financiación de litigios sigue creciendo a un ritmo considerable y, por tanto, los financiadores de litigios tienen un alcance cada vez más amplio en cuanto a los tipos de casos que financian. En tu experiencia, Paloma, ¿dónde se sitúan los arbitrajes post-M&A en términos del enfoque de los financiadores de litigios? Y si aún no ha llegado a presentar una parte significativa de las disputas post-M&A, ¿por qué no sea así? Pues muchas gracias, Michael, por tu pregunta y, por supuesto, me uno a los agradecimientos de mis compañeros. Gracias, Sonia, Pello y Javier, por invitarnos a participar un año más y es un placer estar aquí de nuevo. Bueno, yo creo que no es novedad para nadie que el ámbito del M&A es un sector de alta litigiosidad en el que se recurre frecuentemente al arbitraje y a los financiadores nos gusta mucho el arbitraje. Si vemos un poco lo que ha pasado en los últimos años, yo creo que, por lo menos en nuestra experiencia, hemos recibido muchas propuestas para financiar disputas post-M&A relacionadas con earnouts, ajustes de precio, incumplimientos de reps and guarantees, incumplimientos de obligaciones de revelar cierta información, etcétera. No obstante, y una cosa que a mí me pareció muy curiosa, he estado viendo un poco nuestro portfolio, nuestra cartera de litigios financiados, y es cierto que en el pasado este tipo de disputas no ha representado un porcentaje significativo de nuestra cartera. ¿Y ello por qué? Bueno, yo creo que el motivo fundamental es porque normalmente lo que ha ocurrido en este tipo de asuntos, los demandantes son grandes compañías, grandes fondos sin problemas de liquidez que no han visto la necesidad de recurrir a financiación. No obstante, creo que la dinámica está cambiando. Vemos que estas grandes compañías, estos grandes fondos, tanto a nivel de sus responsables jurídicos como a nivel de sus directores financieros, han entendido un poco más el funcionamiento de nuestro negocio, de nuestra industria y los beneficios que les puede aportar, ¿no? O sea, al final la financiación de litigios les puede ayudar a conseguir un mejor equilibrio financiero y a evitar tener que destinar ciertos recursos económicos pues, a arbitrajes en lugar de su actividad principal. Entonces creo que esto ha sido el motivo fundamental por el que quizás en nuestra cartera pues, no ha habido una gran cantidad de disputas post-M&A hasta el momento financiadas. ¿Cómo vemos el futuro? Bueno, pues yo creo que todo dependerá de la evolución del mercado del M&A. Si seguimos viendo un gran número de transacciones, inevitablemente vamos a ver un mayor número de disputas. Y yo creo que con la pedagogía que hemos venido haciendo, con el entendimiento que ya tenéis los abogados, los expertos y vuestros clientes, pues creo que los financiadores vamos a jugar un papel fundamental en este tipo de disputas. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Ahora, moviendo a la segunda parte de esta mesa, los temas candentes, ¿no? Y Ana, empezando contigo y el tema de la due diligence que Antonio antes ha comentado, qué importante es a la hora del proceso de una compra-venta. Sin embargo, si miramos a las causas de varias disputas post-M&A y arbitrajes post-M&A, sigue habiendo disputas que surgen de problemas con la due diligence realizada o no realizada. Entonces, en tu opinión y en base a tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las principales ventajas de realizar un due diligence y de hacerlo bien en lugar de buscar como un quick fix por cualquier motivo? Y por otro lado, ¿cuáles son algunos de los retos que plantea la due diligence en la actualidad? Sí, bueno, me uno igualmente a los agradecimientos y sobre todo lo que le digo siempre al equipo del Open, el hacer un evento así como tan fresco dentro del mundillo este en el que nos movemos, que no es muy fresco, ¿no? Entonces se agradece mucho. A ver, las ventajas de la DIU yo creo que habría que verla, bueno, lo que es la ventaja de hacer una DIU obviamente antes de la transacción, que eso es indudable, y las ventajas que ya posicionado en una disputa post-cierre tiene el haber hecho una DIU, ¿no?
Entonces, el hacerla antes, pues bueno, es indiscutible que hay que hacerla, que nadie se mete en una operación sin hacerla, y básicamente porque afecta a dos conceptos que luego es donde está el origen de la mayoría de las disputas que vienen después, que uno es, como se ha dicho ya anteriormente, las manifestaciones y garantías, y otro pues la determinación del precio, los earn-outs a futuro, demás. Entonces, el hacer una DIU en profundidad pues te puede evitar determinadas sorpresas que luego puedan reducir las posibilidades de acabar una disputa. ¿Esto quiere decir que una DIU, por muy buena que la hayas hecho, te va a asegurar que luego no vas a tener problemas? Pues obviamente no, desgraciadamente no, o bien para algunos de los que estamos aquí no, pero ¿de qué te sirve, no, haberla hecho? Yo creo que desde el punto de vista del vendedor siempre es un argumento un poco de defensa, ¿no? El decir, oye, tú estás poniendo en duda unas cosas que están auditadas, en la que se hizo una DIU en profundidad, ¿no? Y por parte del en el que se te ofreció una documentación, ¿no? Haciendo referencia a lo que comentaba antes Carlos, se te puso una documentación encima de la mesa que tú has analizado. Por parte del comprador, lo mismo, ¿no? El poner en evidencia que a lo mejor no se le proporcionó determinada documentación. Entonces, para que la DIU valga para esto, realmente lo que tiene que haber es una trazabilidad muy alta de toda la documentación que se pone encima de la mesa, de qué se puso, cómo, en qué momento por parte del vendedor y cómo accedió el comprador, en qué momento y demás. Todo esto se consigue a día de hoy pues con el procedimiento que hay de DIU ya a través de las VDRs, donde queda todo perfectamente trazado, ¿no? Como digo, luego, bueno, esto a veces se usa y otras no, de cara a las disputas, pero desde luego es una de las ventajas que tiene la DIU. Y luego, respecto a los retos que actualmente los equipos de profesionales de due diligence se enfrentan, yo destacaría principalmente dos. Uno ha hecho referencia a él, Antonio, que es el tema de los plazos. O sea, cada vez los plazos que se exigen de trabajo son más reducidos. Entonces, esto yo creo que es porque cada vez las estructuras de las operaciones son más complejas, cada vez las negociaciones son más complejas. Entonces, claro, cuando ya se ha llegado a un cierto punto de consenso y lo que queda es la DIU, pues ya la gente está nerviosa, todo el mundo quiere cerrar lo antes posible y entonces llegan los de la DIU y, oye, vamos a hacer esto en un plazo reducido. Eso, o también en algunos casos, bueno, pues una estrategia un poco de presión por parte del vendedor, el incorporar en la carta de intenciones un periodo de exclusividad corto para presionar un poco, ¿no? Yo creo que esto en el fondo es un error, porque realmente la DIU sí que es una herramienta para poder mitigar, no siempre ni muchísimo menos, pero sí reducir un poco esas posibilidades de disputa, y el hecho de limitar el alcance, que es lo que se hace muchas veces, el limitar el alcance por meterlo en un plazo más reducido, pues yo creo que es un error. Y luego, un segundo reto es la rigidez en la que están enmarcados este tipo de procedimientos a día de hoy. O sea, rigidez entendida como la falta de flexibilidad que hay en la interlocución con la dirección o los responsables de la empresa target. O sea, yo recuerdo hace muchos años, cuando hacíamos las DIUs, que realmente tú tenías pues una interlocución como mucho más fluida con el vendedor, de manera que tú preguntabas cosas, te respondían, hacías repreguntas y pillabas como un cierto feeling de lo que te estaban contando, si te podían estar contando una milonga, si te podían estar encubriendo algo, tal. Eso a día de hoy se ha perdido por completo, porque con ese afán, que por una parte tiene una ventaja de dejar toda esa trazabilidad a través de las VDRs, pues tú ahora mismo, como sabéis, tú haces tus preguntas, te las contestan y para que quede ahí todo claro, las explicaciones que te han dicho y demás, pero se pierde pues esa interlocución directa que te puede dar una información adicional muy valiosa que a día de hoy no se consigue con esos procedimientos tan rígidos. Y eso yo creo que para el profesional de la DIU es un reto, porque de alguna manera tienes que llegar a coger ese feeling de la operación y es más complicado ahora. Sí. Perfecto. Ahí entiendo que no tenemos tiempo para entrar en ello, pero hay cierta ventaja ahí de acudir a un equipo externo, ¿no? Que tiene esta experiencia, que ha estado comentando Carlos antes del beneficio de la ventaja de poder contar con los lessons learned en cuanto a preparar y escribir el contrato. También aplica lo mismo en el due diligence, de poder aprender los lessons learned y evitar ciertas situaciones que llevan a cabo una disputa. Antonio,
hablando de los plazos y sin entrar en el tema de due diligence, pero más otros temas, ¿qué relevancia y qué impacto puede tener estos plazos? Y ahí estoy pensando entre plazo de muestra de interés inicial y la firma del cierre del SPA, y luego del SPA hasta el cierre, y también cualquier plazo para calcular un ajuste de precio como el earn-out. ¿Qué impacto estos pueden tener a la hora de llegar a un disputa o un arbitraje post-M&A? Bueno, vamos a ver, yo creo que el tiempo es un factor esencial a la hora de incrementar el riesgo de que exista una controversia M&A. Tanto el tiempo en la fase previa a la firma del SPA, como ya ha dicho Ana, en relación con las due diligence, que cada vez son más cortas. Cuanto más corta sea el plazo de la due diligence, más riesgo hay de que surja posteriormente un conflicto, como en el periodo post-contractual, sobre todo entre la que se firma el SPA y que se hace el closing. Cuanto mayor sea el plazo, y a la vista de la situación de incertidumbre en la que nos encontramos actualmente, pues mayor riesgo hay de que surja una controversia. Por poner un ejemplo muy sencillo de un caso en el que estamos trabajando actualmente, una operación de compraventa de una sociedad en donde el precio era un doble componente, un componente cash y un componente de acciones, donde el comprador entregaba acciones al vendedor en pago parcial del precio. Pues bien, en el tiempo ocurrido desde la firma del SPA hasta la firma del closing, resultó que las acciones de la sociedad target subieron de una manera muy considerable, mientras que las acciones de la sociedad compradora bajaron. Claro, esto hizo que y aunque había factores de corrección pactados en el SPA, esto hizo que el precio que se pactó en el SPA ya cambiase radicalmente en el momento del closing, y hasta el punto de que el vendedor pues intentó evitar la consumación de la compraventa, por cuanto que ya no le interesaba tanto el componente de precio. Por lo tanto, yo diría que el precio, o sea, que el timing, el tiempo, es por supuesto esencial. Cuanto más largo sea el tiempo, más posibilidades hay de que exista una controversia porque cambien algún factor o porque entre a colación los reps and warranties, ¿vale? Y por lo tanto, yo creo que a la hora de pactar el SPA, que es una cuestión que ya no me corresponde a mí, debería de tenerse muy en cuenta qué plazo se pacta entre la firma del SPA y la firma del closing, porque yo no creo que afecte tanto entre la firma de la letter of intent y la firma del SPA, por cuanto que ahí no hay un vínculo contractual todavía y es muy difícil que surja una controversia. Claro. Entonces, más incertidumbre y más riesgo con más tiempo. Claro. Sí, sí. Bien. Y bien, entonces, hablando ahora de transacciones fallidas, y como este caso que acaba de mencionar Antonio, pues hay un dato interesante de un estudio de McKinsey de 2019 y se ha corroborado por datos más recientes de Intralinks que alrededor del 10% de las transacciones de M&A no se llegan a completar. Por otro lado, tenemos un caso como Antonio, que es pues una muestra de que no es necesario que se complete una transacción para que surja un arbitraje post-M&A. Entonces, Ana, en base a tu experiencia, ¿cuáles son las principales causas de por qué no llegan a completar una transacción? Además de estos posibles cambios en el tiempo y en la incertidumbre que puede tener un impacto. Y también ahí, ¿qué tipo de reclamos pueden haber? Y estoy pensando tanto en daños directos como otros daños que puede haber. Bueno, a ver, si hablamos de transacciones fallidas, ¿no?, entendidas, o así lo he planteado yo, las transacciones que se ha firmado ya un acuerdo de intenciones, pero no se llega a firmar un SPA, ¿vale?, en ese periodo de tiempo. Entonces, bueno, ahí pues puede haber diversas razones, puede haber razones de mercado, pues, económicas, políticas, sociales, puede haber pues un cambio de prioridad en alguna de las partes o de estrategias, puede haber cambios normativos, puede haber también hallazgos en la DUE, ¿no?, hallazgos en la DUE que hayan hecho esto. Entonces, es verdad que es lo que comentaba antes Antonio, que no es habitual que este tipo de situaciones, de transacciones fallidas, acaben en una demanda. Es más habitual ya con posterioridad, ¿no? Pero bueno, con posterioridad por el tema de incumplimiento de manifestaciones y garantías, el precio y demás. Pero es verdad que bueno, que también se puede dar, ¿no? Yo, en mi experiencia, lo que hemos visto es que cuando en una transacción fallida ha terminado en una demanda,
no ha sido tanto por ejemplo, por hallazgos en la due diligence, porque en la due es verdad que se han podido detectar cuestiones que hagan que el comprador se eche para atrás, pero eso normalmente, y dado que la carta de intenciones no suele tener un carácter vinculante, pues eso no deviene al final y no termina en una demanda, ¿no? Sí que hemos visto algunos casos en los que por cambios, no sé si normativos, pero por cambios de prioridades de las partes, por cambio de estrategia, por cambio de condiciones en general del contexto de la transacción, sí que haya podido terminar en una demanda. Eso también unido al carácter más o menos vinculante que haya tenido el acuerdo previo que hayas firmado, y también no por el hecho en cuestión del cambio de las condiciones o del contexto, sino por cómo eso se haya transmitido o gestionado por alguna de las partes. Eso sí que hemos visto que acaba en una demanda. Nosotros, por ejemplo, hace poco hemos tenido un caso, una empresa desarrolladora y explotadora de parques de energías renovables, pues firmó una oferta inicial con un inversor para entrar a construir las plantas, ¿vale? Pero entraba dentro del proyecto como inversor. Hubo una serie de cambios que hicieron que esa oferta inicial se tuviera que modificar. Entonces, bueno, pues se ofreció otro tipo de estructura de inversión, el inversor no estuvo de acuerdo, no se llegó a un acuerdo y al final le demandaron, o sea, demandó el inversor por no haber llegado a la transacción y a la inversión. ¿Qué se reclamó en este caso? Porque claro, en este caso las reclamaciones son complejas porque realmente hay una parte muy clara que es el daño emergente, que son los gastos que el inversor en cuestión o el potencial comprador pues ha incurrido hasta llegar a ese punto, ¿no? Y eso pues es muy obvio, el personal interno que haya utilizado, profesionales externos, la due diligence, todo esto. Pero claro, luego desde el punto de vista del lucro cesante, tú dices, bueno, ¿qué he dejado yo de ganar porque no haya llegado a término la transacción? Entonces, en este tipo de operaciones lo que hay es un business plan puesto encima de la mesa que normalmente pone el vendedor, ¿no? Entonces, claro, de cara a calcular ese lucro cesante, lo normal, ¿no?, es que tú te agarres a ese business plan que estaba encima de la mesa, que te dijo el vendedor que tú ibas a ganar a futuro esto. Pero yo aquí haría tres matices importantes. El business plan que se pone encima de la mesa por parte de un vendedor para atraer inversores o potenciales compradores, pues oye, suele ser bonito, suele ser optimista, ¿no? Suele ser. Entonces yo creo que eso no se puede utilizar de cara a una reclamación de un lucro cesante, donde debe ser medianamente cierto, más conservador. Entonces yo creo que ahí hay que tener en cuenta pues hacer una serie de reducciones a esas expectativas que había ahí encima de la mesa o descontar a una tasa más alta que la que tenías originalmente prevista, ¿no? Porque si no, a todo el mundo le vendría fenomenal las transacciones fallidas. Oye, yo compro esto previendo que voy a ganar esto, pero mira, qué bien que si al final no lo compro, pues ya directamente como lucro cesante me dan esto, ¿no? Pues no, eso tiene un riesgo que lo vayas a conseguir y entonces eso no puedes reclamarse como un lucro cesante como tal. Es un punto. Otro punto es que no se están considerando las sinergias que el comprador tendría, o sea, que el plan de negocio que te ponen delante es el del vendedor, pero no se están teniendo en cuenta esas sinergias. Y un tercer punto es el tema de que, bueno, que tú ibas a conseguir todo eso y lo pides como un lucro cesante, pero ojo que primero tendrías que haber hecho la inversión. Entonces, claro, no puedes pedir como lucro cesante lo que yo hubiera ganado, sí, pero netéalo con que previamente tendrías que haber hecho esa inversión. Entonces, bueno, es verdad que en las reclamaciones de este tipo, antes de, o sea, que no se ha llegado a cerrar la transacción, pues el cálculo es complejo del lucro cesante. Claro, me imagino que hoy más un día que nunca con tanta incertidumbre poder demostrar o poder apoyar a algunos clientes. Que realmente ibas a conseguir eso. Tipo un startup, por ejemplo, un fondo que no tiene experiencia para demostrar por qué estas proyecciones son fiables o no. Vale, perfecto. Y ahí también entiendo que en cuanto al segundo punto de diferencia entre precio y valor, ¿no? Porque el precio para uno es el valor para otro. Vale, perfecto. Cambiando de tema, el impacto regulatorio, y Carlos, te toca. Haciendo mis deberes como preparación para esta mesa, pues leí algunos estudios sobre las causas esperadas de los arbitrajes post-M&A en el futuro. Y un tema recurrente es el tema del impacto regulatorio, ya sea un impacto ya real o un impacto posible que puede que se produzca en el futuro.
lleva años hablando de este tema del impacto regulatorio y es un gran concepto un poco sin aclarar muy bien. A día de hoy, ¿hasta qué punto tú has visto en el día a día materializarse este tipo de impacto regulatorio en el contexto de los arbitrajes post-M&A? Y si lo has visto, ¿de qué forma? Bueno, en primer lugar, es evidente, ¿no? Pero el impacto regulatorio influye mucho en el devenir de un negocio. El ejemplo claro, bueno, pues las licencias VTC era un negocio con unas grandes expectativas de resultados positivos y de la noche a la mañana la generación de ingresos se vio truncada por un cambio regulatorio. O sea, salió un decreto y poco a poco se fueron en determinadas comunidades autónomas pues prohibiendo o limitando la explotación. Todo lo que sea una disminución de valor es claramente susceptible que genere una disputa en una compraventa de una empresa. Entonces yo creo que el impacto regulatorio se puede ver si se produce si no se ha producido un cambio de la regulación en una empresa que se ha adquirido en dos diferentes casuísticas. Tenemos una en la que el comprador adquiere la empresa y pasados unos meses el regulador de turno acude e inicia una inspección. Bueno, pues claramente ahí hay una posibilidad de reclamar vía garantías, porque la empresa no estaba preparada para, ya sea porque no tenía las instalaciones adecuadas o no tenía las autorizaciones adecuadas y se enfrenta a una sanción. Ese lo vemos muy evidente. Lo que también ocurre es que una vez cogido el control de la compañía, el comprador, bueno, pues se da cuenta de que no tiene todas las autorizaciones y a pesar de que el organismo no ha iniciado una inspección, bueno, pues contablemente podría aplicar el registro de una provisión en aquellos estados financieros de referencia que se utilizaron para fijar el precio de la transacción. Luego sería un ajuste contable, un ajuste de la típica garantía que garantiza a los estados financieros, pues que ya se dice que sean exactos o materialmente adecuados, etcétera, pero el caso es que hay un defecto de una provisión y esa sería una manera también de reclamar. Mucho más complicado es cuando entre el signing y el completion o incluso posterior al completion aparece un cambio regulatorio. Un cambio regulatorio que, como digo, modifica completamente las expectativas de generación de ingresos. Entonces, aquí entra un debate que es mucho más jurídico y dices, bueno, el riesgo de este cambio regulatorio, ¿quién lo tiene que asumir? ¿El que compró? ¿El que vendió? Nuestro papel aquí es, como no podía ser de otra forma, puramente económico y lo que hacemos es pues ver ese business plan que comentaba antes Ana, oye, pues que puede ser un poco optimista y lo sensibilizamos con este cambio regulatorio para calcular cuál es el diferencial entre esas expectativas que en cierto modo ambas partes tenían en mente y cuáles se tienen ahora. Esto es un arma, bueno, pues que le va a ayudar al abogado para intentar argumentar si ha habido un cambio material adverso o jurídicamente como lo quiera instrumentar, ¿no? Pero nosotros evidentemente no nos metemos a evaluarlo. En conclusión, los cambios normativos y la normativa impactan en los negocios de una manera brutal. Es algo que se tiene en cuenta cuando se calcula el valor del negocio al aplicar la tasa de descuento y como no puede ser de otra forma, bueno, pues es un claro foco de conflictos. Ahí entiendo que todo es un poco vinculado, ¿no? Porque si hay un cambio regulatorio que impacta el valor, el comprador quizá no le interesa seguir con la transacción, busca una salida, de ahí llega una disputa por transacción fallida. Entonces un poco... Sí, efectivamente, incluso se puede intentar retroceder la transacción. O sea, ya no solamente pedir una reclamación por una cantidad, por el diferencial, sino decirme, es que yo no hubiese comprado la compañía de haber sabido que usted no contaba con la autorización necesaria para operar, porque el negocio es otro, ¿no? Entonces, claro, yo he tenido un tema que era justamente eso, el retrocesión de la transacción, que es muy complicado, claro. Sí, sí.
Bueno, nos queda poco tiempo, así que vamos a Paloma para la última pregunta. Y se trata de la incertidumbre. Ya hemos hablado de ello varias veces, es un tema que es lo que hay. Como dije el profesor John Alan Paulos en 1945, uncertainty is the only certainty there is. Dicho esto, en algún momento alguien tiene que tomar una decisión, no se puede quedarte con brazos cruzados diciendo voy a esperar hasta que todo se aclare. Entonces, en cuanto a vosotros y cuando tenéis que determinar si coger un caso o no sobre el posible valor del reclamo, ¿cómo afrontáis esta incertidumbre que puede estar compuesto por varios diversos factores? ¿Tenéis algunos procesos que aplicáis? ¿Buscáis el apoyo de externos? Bueno, la incertidumbre es algo intrínseco a nuestro negocio y para afrontar estos riesgos yo creo que la mejor manera de hacerlo es identificándolos y conociéndolos bien desde un primer momento para saber a qué nos vamos a enfrentar. Para ello lo que hacemos pues, es una evaluación muy rigurosa del caso, realizamos un análisis fáctico, jurídico, económico, analizamos los escenarios de ejecución en un eventual, si obtenemos un eventual laudo favorable, etcétera. Bueno, y esto es algo común a todos los casos que analizamos. ¿Qué pasa? Que en este tipo de disputas post-M&A sí que es verdad que la cuantificación de los daños es una cuestión clave y esta cuestión puede determinar en muchas ocasiones nuestro interés o no en financiar un asunto. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es qué daños se reclaman y la metodología de cálculo que se ha utilizado porque al final esto va a determinar, o esto puede tener un impacto muy importante en nuestro retorno. Entonces, en este tipo de disputas que son muy complejas, en el que se necesita pues una expertise en materia de contabilidad, de valoración de empresas, etcétera, lo que hacemos evidentemente es trabajar codo con codo con expertos. Lo que buscamos de los expertos es que pues, emitan informes económicos sólidos y robustos que nos ayuden a entender los efectos que los incumplimientos pueden tener en el precio de la operación o en el valor de la compañía para así pues, tener una imagen lo más fiel posible de la situación, de la realidad, de los daños que se están reclamando. Necesitamos que no se trate de daños inflados y a partir de ahí nosotros pues, tomamos nuestras decisiones de inversión. Pero bueno, yo diría que una de las cuestiones clave en estos casos son informes de cuantificación sólidos y robustos. Perfecto, gracias. Veo que nos quedamos sin tiempo. Eso no es tan agresivo como el año pasado, que me alegro mucho. Muchísimas gracias a todos los ponentes y gracias a vosotros por escucharnos y ya está. Gracias. 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 Lo he hecho en tiempo.